Vivimos en una época donde parece que todo queda registrado. Cada imagen, cada sonido, cada transmisión, cada fragmento de la cultura parece destinado a permanecer en algún rincón de Internet. Basta escribir unas palabras en un buscador para encontrar películas olvidadas, comerciales antiguos, programas de televisión, canciones, fotografías, videojuegos, grabaciones caseras o escenas que alguien en algún momento decidió conservar. Pero esa sensación de permanencia es una ilusión, porque incluso en un mundo saturado de archivos, hay cosas que desaparecen. Películas que fueron proyectadas una sola vez y luego se perdieron, programas de televisión borrados para reutilizar cintas, canciones transmitidas por radio sin dejar copia conocida, videojuegos cancelados antes de salir al público y fotografías, anuncios, doblajes, pilotos, noticieros, cintas caseras y grabaciones que alguna vez existieron, pero que hoy solo sobreviven en recuerdos, descripciones incompletas o rumores. A ese territorio incierto se le conoce como Lost Media. No se trata simplemente de material antiguo, tampoco de obras poco populares o difíciles de encontrar. La Lost Media es algo más inquietante. Es la huella de una pieza cultural que sabemos o creemos saber que existió, pero que ya no puede verse, escucharse o jugarse de forma pública. A veces se conserva apenas una captura, a veces una mención en un periódico, a veces solo un testimonio borroso de alguien que asegura haberlo visto, y otras veces no queda más que un título. Lo fascinante de la Lost Media no está en solo la pérdida, sino en la búsqueda de dicho material. Comunidades enteras se dedican a rastrear estos fragmentos desaparecidos, revisan archivos, contactan antiguos empleados, consultan catálogos, comparan fechas, examinan grabaciones deterioradas y siguen pistas que, en ocasiones, llevan a descubrimientos reales. Pero no todas las búsquedas terminan con una cinta encontrada en un sótano o un archivo olvidado en una bodega. Algunas terminan en silencio, y ese silencio es parte del misterio. Porque la Lost Media nos recuerda que la cultura no es tan permanente como creemos, que una película puede desaparecer, que una transmisión puede borrarse, que una imagen vista por miles de personas puede quedar reducida, con el paso del tiempo, a una frase en una revista vieja. Y en los casos más oscuros, ese vacío adquiere otro peso. No hablamos solo de entretenimiento perdido, a veces hablamos de accidentes, tragedias, ejecuciones, transmisiones perturbadoras o registros de momentos reales que fueron filmados, exhibidos y después retirados, confiscados o destruidos. Material que no solo se perdió por descuido, sino quizás porque alguien decidió que no debería volverse a ver. Ahí es donde la Lost Media deja de ser una simple curiosidad de internet y se convierte en algo más profundo, una forma de arqueología cultural, una búsqueda entre los restos de lo que la historia no supo, no pudo o no quiso conservar. Cada caso plantea las mismas preguntas: ¿quién lo vio? ¿Dónde terminó? ¿Si acaso fue destruido? ¿Acaso está guardado en algún tipo de archivo privado? ¿O simplemente se desintegró con el tiempo, como tantas otras piezas condenadas por la fragilidad de su propio soporte? La Lost Media existe en ese espacio entre la memoria y la ausencia, entre lo que fue registrado y lo que ya no podemos comprobar, entre el deseo de recuperar una imagen y la sospecha de que quizás nunca vuelva a aparecer. Y tal vez por eso nos atrae tanto, porque buscar los media no es solo buscar una película, una canción o una grabación perdida, es intentar reconstruir un fragmento del pasado antes de que desaparezca por completo. Es mirar hacia un archivo vacío y preguntarse qué había ahí, y sobre todo, es aceptar una verdad incómoda. No todo lo que fue filmado sobrevivió, no todo lo que fue visto puede volver a verse, y no todo lo que desaparece lo hace por accidente. Bienvenido, soy Graham y te presento Los Media. El 30 de agosto de 1912, dos cámaras filmaron algo que, en teoría, debía formar parte de una escena cuidadosamente planeada.
En París, un joven actor llamado M. Leclinché debía lanzarse al río Sena desde una altura de 8 metros, cerca de los ponts de Billancourt. La toma era simple: caer al agua, desaparecer por unos segundos y volver a la superficie para ser rescatado. Pero Leclinch jamás volvió. Ese mismo día, a cientos de kilómetros de distancia, en Budapest, otro hombre llamado Dionys Kowalik saltó desde el puente Franz Joseph hacia el Danubio. También había una cámara esperando registrar la hazaña, y también ahí el agua se cerró sobre él. Ambos saltos fueron, según los reportes de la época, filmados, pero las imágenes se perdieron, o quizás simplemente desaparecieron antes de que alguien pudiera decidir qué hacer con ellas. Leclinch apenas tenía 19 años, vivía con su madre en la calle Sablon en París, y los periódicos franceses lo describían como un nadador y clavadista talentoso. Por eso, una compañía cinematográfica francesa lo consideró adecuado para participar en una comedia centrada en rescates. La tarde del 30 de agosto, Leclinch se reunió con otros 7 jóvenes actores cerca de los ponts de Billancourt. Eran alrededor de las 6. Las fuentes no coinciden del todo sobre el papel que debía interpretar. Algunas versiones afirman que hacía de un gasista que caía desde una escalera mientras limpiaba una lámpara de la calle. Otras aseguran que la escena representaba un intento de suicidio, pero todas coinciden en lo esencial: su personaje debía caer al Sena y luego ser salvado. La cámara empezó a rodar. Leclinch cayó desde 8 metros de altura, tal como se le había indicado. La escena quedó registrada. El impacto contra el agua ocurrió frente al equipo de filmación, que esperaba verlo emerger para continuar la secuencia. Pero la superficie permaneció vacía. Pasaron primero segundos, luego minutos. Lo que al principio pudo parecer parte de la actuación comenzó a adquirir otra forma: una espera incómoda, un silencio que se extendía demasiado. El equipo inició una búsqueda desesperada que continuó hasta la noche, pero el cuerpo de Leclinch nunca fue encontrado. Las causas exactas de su muerte nunca se confirmaron. Se habló de una posible lesión tras la caída, del peso de su abrigo arrastrándolo bajo el agua, o de las corrientes del Sena, que aquel día pudieron haber sido más fuertes de lo esperado. Fuera cual fuera la razón, el río jamás lo devolvió. No era la primera vez que una cámara filmaba una muerte en el Sena. Un ejemplo de esto fue el acróbata M. Otreps. También había tenido dificultades durante una escena en el agua. La diferencia en su caso es que él se volvió a la superficie, pero sus movimientos fueron confundidos por el equipo como parte de una actuación realista. Para cuando entendieron la diferencia, ya era demasiado tarde. Ese mismo día, en Budapest, la tragedia de Leclinch no fue un hecho aislado. Ese mismo 30 de agosto de 1912, en Budapest, Dionys Kowalik había llegado a un acuerdo con el cineasta Albert Colucci para que su salto desde el puente Franz Joseph fuera filmado. Al principio, Kowalik pidió una suma considerable por la acrobacia. Después, aceptó una cantidad menor. El precio final, visto con distancia, parece casi irrelevante frente a lo que ocurrió después. Kowalik se puso un traje de baño y subió hasta una de las columnas más altas del puente. Su presencia llamó rápidamente la atención. Se reunió una multitud. Los bomberos intentaron alcanzarlo con escaleras. También se colocaron botes de rescate en el Danubio. Todo parecía preparado para evitar una tragedia. Pero había una cámara. Y quizás también estaba esa presión silenciosa que la cámara impone. La necesidad de que algo ocurra, de que la imagen merezca ser conservada. Antes de que los bomberos pudieran llegar hasta él, Kowalik saltó. Según algunos reportes, debía realizar un salto sencillo. Sin embargo, en el último momento intentó una doble voltereta. El giro no salió como esperaba. Su cuerpo golpeó el Danubio de espaldas, con una fuerza que horrorizó a quienes observaban desde el puente. Después, el agua volvió a cerrarse. Los intentos de rescate comenzaron, pero no lo encontraron. Algunas fuentes sugirieron que Kowalik pudo haber muerto al instante por el impacto. Otras que quedó inconsciente y fue arrastrado por la corriente. Al igual que Leclinch, su cuerpo aparentemente nunca fue encontrado. Tras la muerte de Kowalik, Albert Colucci y el camarógrafo Adler fueron arrestados por la policía de Budapest. Los amigos de Kowalik declararon sobre la preparación del salto y el papel que ambos habían tenido en la filmación.
Las autoridades consideraron que Colucci y Adler habían organizado la cadena de eventos que condujo a la muerte del actor. Fueron acusados de complicidad en asesinato. La revista Kinematograph Weekly criticó duramente a la compañía involucrada. Advertía que la búsqueda de sensaciones absurdas podía manchar los estándares del cine con el paso del tiempo, que en este caso era una advertencia temprana. El cine aún era joven, pero ya había descubierto algo peligroso, que la realidad, incluso en sus momentos más terribles, podía convertirse en espectáculo. Hoy, no se sabe con certeza qué ocurrió con las filmaciones. El accidente de Leclerc apareció en reportes franceses de la época y en algunas publicaciones británicas, pero luego cayó casi por completo en el olvido. La muerte de Kovalik tuvo mayor cobertura en Europa y Estados Unidos, y algunos periódicos británicos lo mencionaron después entre los primeros accidentes fatales registrados durante una filmación. Sin embargo, ninguna de las dos grabaciones parece haber sobrevivido. Si hubieran circulado, probablemente habrían adquirido una notoriedad similar a otras imágenes tempranas de muertes reales captadas por una cámara, como las de Franz Reichler o Emily Davidson. También es posible que la cinta de Kovalik fuera confiscada durante la investigación policial, como ocurrió en otros casos similares. O quizás simplemente se perdió con el tiempo, como tantas películas mudas anteriores a 1929, destruidas por negligencia, fragilidad o simplemente indiferencia. No se conocen fotografías de ninguno de los dos incidentes. Solo quedan notas de prensa, nombres incompletos, versiones contradictorias y la idea inquietante de que, durante unos segundos, dos cámaras observaron lo que nadie pudo detener. Dos saltos, dos ríos, dos cuerpos que nunca regresaron. Y al final, dos películas que, si alguna vez existieron, terminaron hundiéndose también en la oscuridad. El 6 de julio de 1898, en el patio de una cárcel del condado de Jacksonville, Florida, una multitud se reunió alrededor de un cadalso. No todos habían sido invitados, pero muchos llegaron de todos modos. En el centro de aquella cena estaba Edward Hinson, un hombre afroamericano condenado a morir en la horca. Su ejecución, que originalmente debía realizarse con cierta privacidad, terminó convirtiéndose en algo distinto, un acontecimiento observado, comentado y filmado. La cámara pertenecía a la American Motoscope Company. Lo que registró aquel día sería distribuido bajo el título de An Execution by Hanging, una de las primeras filmaciones conocidas de una ejecución real, no una recreación, no una escena actuada, una muerte auténtica, capturada para ser exhibida ante espectadores que, en muchos casos, probablemente no sabían casi nada del hombre que estaba viendo morir. Edward Hinson había sido arrestado y posteriormente condenado por un crimen grave. Él se declaró inocente durante todo el proceso, y según los reportes de la época, mantuvo esa postura hasta el final. Pero aún así, fue sentenciado a morir en el patio de la cárcel del condado. Antes de la ejecución, Hinson habría dicho que estaba dispuesto a enfrentar la horca, afirmando que su alma estaba salvada y que había sido liberada de sus pecados. Eran palabras de resignación, o quizás de fe, dichas en un momento donde ya no quedaba nada que pudiera cambiar el curso de los hechos. La ejecución no estaba pensada como un espectáculo abierto. El sheriff de Jacksonville, Broward, intentó limitar el acceso al patio de la cárcel. Incluso prohibió la entrada a casi todas las mujeres, pero la noticia ya se había extendido, y pronto los alrededores comenzaron a llenarse de curiosos. Había una tensión incómoda en esa reunión. La justicia presentada como ceremonia, la muerte convertida en convocatoria pública, y entre quienes consiguieron permiso para entrar también estaba la cámara. En ese momento, Arthur Marvin, empleado de la misma compañía, se encontraba en Tampa, esperando noticias relacionadas con la guerra hispano-estadounidense. Su interés era filmar acontecimientos reales, imágenes que pudieran venderse como fragmentos directos de la historia. Entonces, supo que en Jacksonville habría una ejecución. Marvin y otros miembros de la compañía solicitaron permiso para grabarla y por desgracia lo obtuvieron. La cámara fue colocada dentro del patio de la cárcel,
en una posición privilegiada. No estaba escondida, no era un testigo accidental, formaba parte del espacio. Su presencia alteraba la naturaleza del momento, porque una ejecución ya era, por sí misma, un acto diseñado para ser visto por ciertas personas. Pero al introducir una cámara, la escena dejaba de pertenecer únicamente a quienes estaban ahí. Podía repetirse, podía venderse, podía viajar de ciudad en ciudad. La muerte de Hanson no terminaría en Jacksonville. La película, según varios testigos, comenzaba con Hanson siendo conducido hacia la plataforma, acompañado por clérigos. Subía al cadalso. Después venía la preparación, la capucha negra, la cuerda y un silencio antes de que todo ocurriera. La cámara permanecía fija, observando sin intervenir. Su función no era comprender, ni juzgar, ni siquiera detener, solo registrar. Y luego, la trampilla se abría. La película terminaba antes de que Hanson muriera por completo. Según los reportes, su agonía se prolongó durante varios minutos después de la caída. Pero para el público que vería la cinta, no era necesario mostrarlo todo. Bastaba con el instante central, bastaba con la caída. Tras el descenso del cuerpo, la multitud reaccionó con desorden. Algunos avanzaron hacia el caldazo, tratando de confirmar por sí mismos que la muerte había ocurrido. La escena fue tan perturbadora que un policía reprendió a los presentes, pidiéndoles que retrocedieran y recordaran que acababan de presenciar la muerte de un hombre. Su reproche sugería algo inquietante, que muchos no habían acudido a presenciar justicia, más bien un espectáculo. Después de firmar la ejecución, la compañía distribuyó la cinta con el título An Execution by Hanging. Fue exhibida en distintos lugares de Estados Unidos y, según registros posteriores, todavía podía verse años después. La película, por desgracia, fue comercialmente exitosa. Ese detalle resulta difícil de ignorar. En una época en la que el cine todavía estaba formando su lenguaje, muchas compañías entendieron rápidamente que la realidad podía ser más impactante que cualquier ficción. Las guerras, los accidentes, los desastres y las ejecuciones ofrecían algo que el público parecía dispuesto a pagar por ver: la sensación de estar cerca de un acontecimiento irreversible. Pero en este caso, la imagen cargaba con un peso adicional. Hanson era un hombre afroamericano ejecutado en el sur de Estados Unidos a finales del siglo XVIII, una época marcada por violencia racial, segregación y una cultura pública del castigo profundamente desigual. La cinta no existía en un vacío. Su circulación se vinculaba en un contexto donde el sufrimiento de los cuerpos negros podía ser representado, consumido y normalizado bajo la apariencia de justicia o entretenimiento. Incluso uno de sus títulos alternativos, usados en catálogos de la época, nombraba la ejecución de forma abiertamente racializada. Eso revela mucho sobre el tipo de mirada con la que la película fue vendida. No era solo una ejecución filmada, también era un reflejo de la sociedad que decidió filmarla, distribuirla y pagar por verla. Algunos estudios posteriores han analizado la película como parte de una fascinación temprana del cine por la muerte, la violencia y los temas de explotación. La película ha sido comparada con The Hanging of William Carr, una filmación anterior de una ejecución real realizada en 1897. Aquella también fue criticada por convertir la muerte en una atracción pública. Pero el caso de Hanson plantea preguntas muy incómodas. ¿Quién era el público imaginado para esta película? ¿Qué era lo que esperaban ver? ¿Una lección moral o una prueba de justicia? ¿O simplemente el estremecimiento de mirar algo que normalmente debía permanecer fuera de la vista? La cámara no inventó esa curiosidad, pero sí la hizo portátil. Gracias al mutoscopio, una ejecución podía repetirse sin el condenado, sin el patio de la cárcel, sin el calor de Florida ni la multitud empujando hacia el caldazo. Bastaba una máquina, una moneda y alguien dispuesto a mirar. Y cada repetición convertía aquel momento en otra cosa, menos un acto judicial, más como una atracción mecánica. A diferencia de muchas películas tempranas consideradas perdidas, al menos una copia completa de An Execution by Hanging parece haber sobrevivido. En septiembre de 2015, un carrete de mutoscopio fue subastada por Potter & Potter Auction a través de Live Auctioneers.
Su valor estimado era entre $1,500 y $2,500, pero finalmente se vendió por $3,600 a un coleccionista privado. No se conocen otras copias completas. La filmación no estaba disponible públicamente. Solo algunas imágenes fijas han circulado, dejando la mayor parte de la película en una zona extraña. No completamente perdida, pero tampoco accesible. Existe, pero permanece fuera de la vista. Y quizás esa condición la vuelve todavía más inquietante, porque no se trata solo de una película antigua guardada en manos privadas. Se trata de un registro de muerte real, de una pieza nacida en el cruce entre el castigo, el racismo, el negocio y el espectáculo. Una imagen que sobrevivió más que el hombre al que mostró. El 22 de diciembre de 1912, en Berlín, un joven de 20 años subió a lo alto de la columna de la Victoria, con un paracaídas oculto bajo el abrigo. Su nombre era Erich Bittner. A simple vista, parecía otro de aquellos inventores temerarios a principios del siglo XIX, hombres convencidos de que la modernidad podía conquistarse con tela, madera, metal y una fe casi ciega en sus propias manos. Pero detrás de aquel salto había algo más difícil de definir. ¿Acaso fue la ambición? ¿La desesperación? ¿O quizás ambas cosas? Bittner quería demostrar el funcionamiento de un paracaídas que él mismo había construido. Había hecho pruebas con muñecos pesados y, según algunas versiones, estaba convencido de que su diseño funcionaría. También quería acercarse al mundo del cine, una industria todavía joven en ese tiempo, pero ya capaz de transformar cualquier acto extremo en una imagen vendible. Pero eso no llegó solo. Lo acompañaban dos cineastas. La cámara fue colocada antes del salto. El público comenzó a reunirse, y cuando Bittner se preparó para lanzarse, ya no era únicamente una demostración técnica, era una función. Erich Bittner era hijo de un comerciante de papel tapiz en Charlottenburg. Algunas publicaciones de la época lo describían como un joven excéntrico, inquieto, difícil de encajar dentro de la vida que su familia esperaba para él. Trabajaba en el negocio familiar, pero su mente parecía estar en otra parte. Le atraían los paracaídas, el teatro y el cine. Quería convertirse en actor, o al menos encontrar en la naciente industria cinematográfica una puerta hacia algo más grande que la rutina doméstica. Sus padres, preocupados por su comportamiento y por un futuro cada vez más incierto, no sabían que su único hijo estaba construyendo un paracaídas. Mucho menos sabían que planeaba probarlo desde uno de los monumentos más importantes de Berlín, la Columna de la Victoria, inaugurada en 1873 para conmemorar las víctimas prusianas. Medía entonces alrededor de 60 metros. No era solo una estructura elevada, era un símbolo nacional. Y por eso, cuando Bittner solicitó permiso para realizar su salto, las autoridades obviamente lo rechazaron. La policía había mostrado cierta disposición a no intervenir, siempre que el intento se hiciera al amanecer y bajo responsabilidad del propio Bittner. Pero el Ministerio de Obras Públicas, encargado del monumento, se negó a permitirlo por la importancia simbólica de la columna. Incluso, se ordenó al guardia del lugar impedir el acceso a cualquiera que intentara saltar desde ahí. Pero Bittner no abandonó la idea, solo cambió de estrategia. El paracaídas que Bittner había construido fue descrito por un testigo como una estructura pobre, hecha de tela común y varillas. Aún así, el joven parecía haber encontrado pruebas suficientes para confiar en él. Había realizado ensayos con muñecos de aproximadamente 90 kilos. Uno de esos experimentos, de hecho, se llevó a cabo cerca de la sede de la policía berlinesa, como parte de sus intentos por obtener autorización. Pero la confianza en un objeto no siempre nace de su eficacia. A veces nace de la necesidad de creer. Algunos periódicos afirmaron que Bittner se había obsesionado con su invento. Otros sugirieron que su interés por el salto iba más allá de la aviación o del espectáculo. En los días previos, también estaba escribiendo un drama cinematográfico titulado, aproximadamente, Only One Heart. Según los reportes, la historia terminaba con su protagonista muriendo en un accidente de paracaídas en la Columna de la Victoria. Después de lo ocurrido, aquel detalle sería leído como una sombra proyectada hacia atrás, como si el final ya hubiera estado escrito antes de que la cámara comenzara a girar.
pero esa interpretación debe tomarse con cautela. Los periódicos de la época sabían convertir la tragedia en relato, y a veces el relato terminaba demorando a la persona. Un día antes del salto, Bittner se reunió con amigos en un café. Ahí, uno de ellos le expresó preocupación. El intento era peligroso, la autorización había sido negada, el paracaídas era experimental y la columna no era un lugar adecuado para una prueba de esa naturaleza. Pero Bittner parecía decidido. Ya había contactado a compañías cinematográficas para saber si estaban interesados en filmar el salto. Pat Fress fue mencionada en algunos reportes. Aunque la compañía afirmó que no hubo un acuerdo formal, finalmente, dos jóvenes cineastas de una empresa berlinesa aceptaron registrar el evento. Bittner recibiría una parte de las ganancias de la película. Ese detalle altera el tono de toda la historia, porque el salto ya no era una sola demostración, había un incentivo de por medio, había una cámara, había una imagen futura, una promesa de exhibición, una posibilidad de que el riesgo se convirtiera en reconocimiento. Y en el centro de todo estaba un joven que quería ser visto. La mañana del 22 de septiembre de 1912, Bittner llegó a la columna de la Victoria acompañado por los dos cineastas y un cerrajero. Eran alrededor de las 10 de la mañana. Con eso, ya había ignorado una de las pocas condiciones sugeridas por la policía: realizar el intento al amanecer, cuando hubiera menos gente. En la entrada, logró engañar al guardia ocultando el paracaídas bajo su abrigo. Luego, subió por las escaleras hasta la galería de observación. Ahí, con ayuda del cerrajero, se aflojaron algunos tornillos de la reja protectora para permitirle colocarse sobre la barandilla. Abajo, los cineastas preparaban sus equipos en el lado norte de la columna. Su presencia llamó la atención. Primero llegaron unos cuantos curiosos, luego más, y de ahí, después, se hizo una multitud. Para cuando los funcionarios comprendieron lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. Bittner se ajustó el paracaídas. Algunos testigos dijeron que lo llevaba atado a la espalda y a los hombros, otros que lo sostuvo sobre la cabeza antes de saltar. Las versiones varían, pero todas coinciden en el mismo punto. Él esperaba caer una parte del trayecto antes de que el mecanismo se abriera. Entonces, hizo sonar un silbato. Era la señal para las cámaras que empezaran a filmar. Poco antes de las 12, Erich Bittner saltó. Durante un instante, quizás todo pareció posible. La columna, la multitud, la cámara, el paracaídas blanco desplegándose en la imaginación de quienes miraban. Pero por desgracia, el paracaídas nunca se abrió. Bittner cayó sobre el techo de una sala circular situada debajo de la galería. La caída fue breve, mucho más breve de lo que probablemente habían imaginado. No hubo vuelo, no hubo demostración, solo un descenso súbito, interrumpido de la peor manera. Los espectadores quedaron paralizados. Algunas personas gritaron, otras corrieron a pedir ayuda. Hubo quienes dirigieron su enojo hacia los cineastas, como si la cámara no solo hubiera presenciado la tragedia, sino participado en ella. Los bomberos fueron llamados para recuperar el cuerpo. La operación tomó tiempo, porque se necesitaban escaleras extensibles para alcanzar el techo. La demostración había terminado, pero la película aún existía. Los primeros reportes alemanes presentaron la muerte de Bittner como un accidente, un paracaídas defectuoso, un cálculo fallido, una confianza excesiva en una máquina incapaz de sostenerlo. Algunos artículos señalaron posibles problemas de distribución de peso. Otros hablaron de una fe desmedida en su propio diseño. El joven había probado el paracaídas con muñecos más pesados que él, lo que puede haber creado una falsa sensación de seguridad. Pero cuando la historia comenzó a circular fuera de Alemania, apareció una versión más sombría. Algunos periódicos internacionales afirmaron que la policía berlinesa había considerado la posibilidad de suicidio. Según esos reportes, Bittner había atravesado una etapa emocional difícil y había expresado pensamientos oscuros antes del salto. También se mencionó su drama, Only One Heart, cuyo final parecía reflejar de forma inquietante lo que ocurrió en la vida real. Para algunos periódicos, esa coincidencia fue suficiente para convertir el accidente en una especie de acto premeditado. Sin embargo, es importante mirar esas afirmaciones con distancia. La prensa de principios del siglo XX tendía a llenar los vacíos con conjeturas. En la historia de Bittner, lo único seguro es que saltó, que su paracaídas falló y que una cámara estaba ahí para registrarlo.
Lo demás permanece en una zona incierta. Y quizás por eso el caso resulta tan perturbador, porque nunca queda claro si estamos ante una demostración que salió mal o ante un hombre que ya había decidido desaparecer bajo la forma de un espectáculo. La muerte de Bitter ocurrió apenas unos meses después de otra tragedia similar. El 4 de febrero de 1912, un caso parecido con el inventor francés Franz Karl Reichel, que saltó desde la Torre Eiffel para probar su propio diseño de paracaídas. También él estaba convencido de que su creación funcionaría. También él eligió un monumento famoso. Dicho sea de paso, también él fue filmado. Y también murió frente a la cámara. Las similitudes eran demasiado evidentes para que los periódicos no las señalaran. Algunos llegaron a preguntarse si Bittner había querido imitar a Rachel, o si la fama mundial de aquella caída había sembrado en él una idea peligrosa. Ambos hombres parecían pertenecer a la misma época, un tiempo en el que la tecnología prometía milagros. El cine ofrecía inmortalidad visual y los inventores podían confundir una prueba pública con una entrada a la historia. Pero había una diferencia importante. La muerte de Rachel se volvió tristemente célebre. La de Bittner, en cambio, se fue hundiendo poco a poco en la oscuridad. Tras la tragedia, la policía de Berlín intentó confiscar todas las grabaciones del salto. La reacción pública había sido fuerte, y las autoridades enfrentaban críticas por haber permitido, directa o indirectamente, que el evento ocurriera. Pero al menos una copia escapó al control policial, y entonces ocurrió algo todavía más inquietante. La película había sido exhibida. A pesar de la prohibición, varios cines en Berlín comenzaron a proyectar la grabación apenas un día después de la muerte de Bittner. Algunos anuncios fueron retirados tras las protestas, pero eso no impidió que ciertas salas la mostraran. Un testigo relató que entró a uno de esos cines y encontró al público riéndose ante las imágenes. Ese detalle quizás sea uno de los más fríos de toda la historia, no por lo que muestra en la película, sino por lo que revela de quienes la miraban. En otra sala de la calle Monstreis, el dueño logró introducir una copia y promocionarla mediante carteles. La función se proyectó 3 veces con la sala llena antes de que la policía confiscara el material. Según los reportes, el salto en sí apenas podía distinguirse. Bittner aparecía como un punto pequeño cayendo desde la columna, pero las imágenes posteriores eran mucho más cercanas, centrados en los esfuerzos de recuperación y en la escena dejada por la caída. La cámara, que al principio había estado ahí para registrar una hazaña, terminó conservando una ausencia. El destino final de las grabaciones es incierto. Algunas publicaciones británicas afirmaron tiempo después que la compañía cinematográfica destruyó la película al descubrir las supuestas intenciones de Bittner. Sin embargo, los reportes alemanes indican otra cosa, que la policía confiscó las copias conocidas después de las exhibiciones ilegales. También existe una versión según la cual Pat First había filmado el salto para el Pat Journal, pero que la grabación fue bloqueada por la censura y nunca llegó a exhibirse. No obstante, actualmente no se conocen copias disponibles en archivos públicos. Si alguna filmación sobrevivió, permanece desaparecida. No hay imágenes accesibles del salto, no se conocen fotografías del incidente, solo quedan artículos, descripciones contradictorias y el eco de una película que algunos berlineses alcanzaron a ver antes de que fuera retirada. Tres historias distintas, tres momentos separados por ciudades, ríos, monumentos y una horca, pero todas unidas por una misma presencia silenciosa, una cámara. En París y Budapest, dos hombres saltaron al agua esperando que una escena terminara como estaba escrita. Uno debía ser rescatado, el otro debía convertir una hazaña en un espectáculo, pero en ambos casos la superficie se cerró sobre ellos y nunca volvió a abrirse. En Jacksonville, una ejecución que debía pertenecer al terreno de la ley fue transformada en una imagen comercial. Edward Hazen murió frente a una cámara que no estaba ahí por accidente, sino con permiso, con intención y con un público futuro esperando del otro lado de la máquina. Y en Berlín, Eric Bitter subía a la columna de la Victoria con un paracaídas blanco, convencido de que el mundo lo vería caer desde el cielo. Su salto fue filmado, prohibido, exhibido de todos modos y, finalmente, tragado por el tiempo.
Los tres casos pertenecen a los primeros años del cine, cuando la cámara todavía parecía una invención inocente, una herramienta capaz de capturar la vida en movimiento. Pero estas historias muestran algo más incómodo. Desde muy temprano, el cine también aprendió a capturar la muerte, no siempre como advertencia, no siempre como documento, a veces simplemente como un espectáculo. Hoy, esas grabaciones están perdidas, ocultas o fuera del alcance público. Algunas quizás fueron destruidas, otras confiscadas, otras puede que sean guardadas en algún archivo privado, deteriorándose lentamente en silencio. Tal vez por eso, estos casos siguen resultando tan inquietantes, no solo porque muestran tragedias, sino porque revelan una tensión que aún existe, la distancia entre documentar y explotar, entre recordar y consumir, entre preservar la historia y convertir el sufrimiento en entretenimiento. Más de un siglo después, no necesitamos ver esas películas para sentir su peso. Basta saber con qué existieron. Basta imaginar las salas oscuras, los espectadores inclinándose hacia la imagen, el silencio antes del impacto, la curiosidad venciendo el pudor. La lost media no siempre es una búsqueda nostálgica. A veces es una ausencia necesaria. Un hueco en la historia que nos obliga a preguntarnos no solo lo que se perdió, sino por qué alguien quiso conservarlo en primer lugar. Porque no todo metraje perdido es un tesoro esperando ser encontrado. Algunas películas son fantasmas. Y estos tres casos, más que imágenes desaparecidas, son sombras de una época en la que el cine descubrió demasiado pronto que podía volver inmortal incluso aquello que nunca debió convertirse en espectáculo.